Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar sobre uno de los eventos más significativos de la historia de Europa y el mundo, la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de los franceses en 1804. ¿Quién era Napoleón? Napoleón es un personaje fascinante que jugó un papel crucial en la historia moderna, transformando Francia y dejando una huella profunda en el destino de Europa. En este podcast exploraremos cómo y por qué Napoleón decidió coronarse emperador, los personajes involucrados y las implicaciones históricas de este acto cometido. Para entender más a fondo la importancia de la coronación, primero debemos situarnos en el contexto histórico. Tras la Revolución Francesa de 1789, Francia vivió una enorme agitación política, económica y social. El antiguo sistema monárquico fue derrocado y el país adoptó una serie de gobiernos republicanos como el Directorio. Sin embargo, estos gobiernos no lograron estabilizar el país. En este escenario de caos, Napoleón Bonaparte, un brillante general militar, se destacó por sus victorias en Italia y Egipto, lo que catapultó a la fama. En 1799, Napoleón dio un golpe de estado conocido como el 18 de Brumario, tomando el control del gobierno francés. A partir de ahí, este se convirtió en el primer cónsul de la República Francesa, cargo que colocó en una posición de gran poder a lo largo de los años. Napoleón fue aumentando su influencia. En el año de 1802 fue proclamado primer cónsul vitalicio, lo que le dio más control aún en su poder. Finalmente, en 1804, Napoleón decidió dar un paso más allá de lo que ya estaba y proclamarse emperador de los franceses. Pero para ello se convocó una ceremonia de coronación que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1804 en la famosa Catedral de Notre Dame en París. El evento de la coronación. En esta histórica ceremonia que se conyugó, Napoleón coronó a sí mismo colocándose la corona en la cabeza, en lugar de esperar que el Papa lo hiciera, como era tradicional en las coronaciones de los monarcas. Este gesto fue muy significativo porque mostró su independencia del poder papal y su deseo de no depender de nadie para legitimarse a sí mismo. A su lado estaba Josephine de Beauharnais, su esposa, quien fue coronada emperatriz consorte. Asimismo, la ceremonia fue grandiosa con una gran pompa y contó con la presencia de figuras de la realeza europea, quienes estaban presentes para reconocer a Napoleón como un nuevo emperador. Causas de la coronación. ¿Por qué Napoleón decidió coronarse emperador? Primero, debemos recordar que a pesar de la Revolución Francesa, Francia no había encontrado aún una estabilidad política definitiva. Los ciudadanos buscaban un líder fuerte que pudiera unir al país. Napoleón había logrado estabilizar Francia tras años de caos y había promovido reformas significativas, como el Código Napoleónico, lo que aumentó su popularidad. Asimismo, la coronación, en cierto sentido, fue un reflejo de su creciente poder y de la transformación de Francia de una república a una monarquía bajo su control. La coronación también fue un acto de consolidación personal, al no depender de una legitimidad de la monarquía tradicional ni del Papa. Napoleón quería demostrar que su poder provenía del pueblo francés y de sus propios logros, no de la Iglesia ni de la tradición monarquía. Consecuencias y el impacto que éste tuvo en su tiempo. Tras los hechos, la coronación de Napoleón tuvo profundas repercusiones internamente, consolidó su poder absoluto, marcando el fin definitivo de la Revolución Francesa, en su forma más radical. Aunque mantuvo muchas reformas revolucionarias como la centralización del poder y la abolición de los privilegios feudales, Napoleón instauró un sistema autocrático que dejaba poco espacio para la oposición. Externamente, su coronación provocó temor entre las potencias europeas.
la creación del Imperio francés alteró incluso el equilibrio del poder en Europa, y en los años siguientes Napoleón continuó expandiendo su dominio, lo que le llevó a las guerras napoleónicas, y estas guerras cambiaron el mapa de Europa para siempre. En resumen, la coronación de Napoleón Bonaparte en 1804 no solo marcó el inicio de un nuevo imperio en Francia, sino que también fue un punto de inflexión en la historia de Europa. Representó el fin de una etapa revolucionaria y el comienzo de una era en la que un solo hombre, a través de su poder militar y político, moldeó el destino de toda una nación. Este evento también fue como un reflejo de la tensión entre los ideales republicanos de la Revolución Francesa y la realidad de un gobierno autoritario bajo Napoleón. Como finalmente la coronación de Napoleón dejó un legado duradero que sigue siendo relevante hoy en día, tanto en términos de las reformas que implementó como de las lecciones sobre el poder y la política que aún podemos aprender sobre su figura. Como fuentes de consultas en las que se pudo consolidar nosotros mismos la información de este podcast y de la investigación, algunas de estas son en base a libros, tales como escritas por Roberts A. en el año del 2014, titulado como Napoleón, A Life Viking. Otro es el escrita por Schom A. en el año de 1997, nombrada como Napoleón Bonaparte, Harper Collins. Y otras como Enciclopedia Británica, Napoleón Bonaparte, recuperado de un cierto link en el cual será proporcionado en la investigación. Y muchas gracias por su atención.